Hola. Vamos a... 1, 2, 5, 6, 7. Hola, en este video aprenderemos a utilizar los servicios de autenticación de Java Service. Para ello debemos crear un proyecto Java Web Application, que aquí ya lo tenemos construido. Dentro del proyecto vamos a agregar un folder que denominamos admin, y dentro de este folder vamos a agregar un index, que será la información que puede visualizar el tipo de usuario, únicamente el tipo de usuario al que nosotros le demos los privilegios. De igual forma, creamos el index, que sería nuestra página principal, o la información que puede ver cualquier otro tipo de usuario, sin necesidad de que tenga los privilegios o permisos. Además, vamos a crear una base de datos. En este caso, creamos la base de datos directamente en NetBeans. Aquí la tenemos. ¿Cómo se crea? Simplemente dando clic derecho sobre JavaDB, Create Database. Cuando la hayamos creado se visualiza, la conexión se visualiza en esta parte. Vamos a conectarla, porque dentro de esta base de datos debemos crear dos tablas. Yo creo que tiene que haber un poco por todos los decimales. Que posteriormente, que previamente ya hemos creado. Tenemos la tabla usuario con nombre y clave, y la tabla grupo con usuario y grupo. Cada una de estas tablas ya cuenta con información. La clave aparece con esta serie de caracteres alfanuméricos porque son claves encriptadas. Para encriptar claves, nosotros recomendamos la siguiente página, que es QuickHash, en donde simplemente digitamos en la primera casilla, que es Input Data, por ejemplo una clave como 1, 2, 3, 4, y damos clic en Generate. Entonces aquí aparece la clave encriptada. Esa es la que debemos agregar a nuestra tabla de la base de datos. Y entonces visualicemos también los datos de la tabla grupo. Se creó un grupo que es admin, con sus respectivos usuarios de la tabla usuario. Bien, ahora debemos ir a la consola gráfica de Glassfish, dando clic derecho sobre el servidor, View Domain Admin Console. ¿Por qué? Porque vamos a inicializarlo primero, porque debemos crear un JDBC, el Pull Connection, y un real. Vamos a esperar a que arranque el servidor. Sí, pero no arrancó clases. Oiga, sí, yo soy un cagadazo, ahí me que la recoger. Ay, era cuestión.
Estando acá en la consola del servidor GlassFish, vamos a ir a las opciones del JDBC y lo primero que vamos a crear es el JDBC Connection Pool. Para esto, bueno, para este caso ya tenemos creado cada uno de los recursos y de las conexiones, pero vamos a explicar los aspectos más importantes al momento de crear. Aquí tenemos el pool jazz, que fue como lo denominamos. Importante, asignarle un nombre, escoger el tipo del recurso, que en este caso será un data source. Y en las propiedades debemos asignarle el usuario de la base de datos, el nombre de la base de datos en cada uno de estos campos y finalmente el password, la contraseña. Con eso ya podemos hacer ping y probar nuestra configuración, nuestra conexión. Seguido a esto vamos a crear el JDBC Resource. En este caso ya lo tenemos creado. Este es un poco más sencillo porque solo hay que asignarle un nombre y se debe seleccionar el pool de conexiones que antes habíamos creado y se le da OK, o en este caso Save. Por último, aquí en la consola del servidor vamos a crear el real. Para eso bajamos a la sección de Configurations, de Server Config, y a la opción de Security y damos clic en Real. Para el Real es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Aquí ya lo tenemos creado, entonces se le asigna un nombre. Deben seleccionar en la clase del nombre, deben seleccionar que al final diga JDBC Real, porque ese es el tipo de dominio que estamos creando. Asimismo, siempre debe ser, para esta clase de dominio, siempre debe ser en el contexto, en el Jazz Context, debe ser JDBC Real. Asignamos el nombre del JDBC que anteriormente habíamos creado. Le agregamos el nombre de nuestra tabla y cada uno de los campos, el nombre de la columna y el nombre de la columna donde está la contraseña, que para este caso sería clave. Registramos el nombre de la tabla de grupo y las dos columnas, en la primera usuario y en la segunda grupo. Verificamos que efectivamente esas sean en nuestra base de datos. Ahí está, grupo, usuario, grupo, y en la tabla usuario, la columna nombre y clave. En la encriptación del password debemos identificar cuál es la encriptación que estamos utilizando, si MD5 o SHA-256, que también es una de las opciones que arroja la plataforma de QuickHash. Entonces debemos ser muy precavidos con esa selección, recordar mejor qué es lo que estamos indicando. También es importante asignar el usuario de la base de datos, la contraseña de la base de datos
y aquí mismo la forma del algoritmo. Y damos clic en OK o en nuestro caso en Save. Después de hacer esto regresamos a NetBeans y vamos a continuar con nuestro proyecto. Aquí en NetBeans debemos agregar dos archivos bastante importantes para continuar con la configuración del Glassfish y de los permisos que le vamos a asignar a los usuarios de rol administrador. Para ello, vamos a dar clic sobre el proyecto, clic derecho, New, Other. El primero que vamos a instalar se encuentra en la carpeta Glassfish y se llama Glassfish Descriptor. Y el segundo, nuevamente damos clic derecho, New, Other, se encuentra en Web y es el último archivo que aparece, Standard Deployment Descriptor, que sería nuestro web.xml. Y aquí están. Esos archivos quedan instalados en Configuration Files. Vamos a empezar con nuestro web.xml. Vamos a mirarlo directamente desde la forma gráfica, aquí en la opción de Security. Lo primero que debemos hacer es configurar el login. Para este tipo de Java Authentication and Authorization Service existen dos formas básicas que son las más comunes. Una de ellas es la que estamos utilizando, que es Basic, en donde no vamos a necesitar ningún tipo de código o de páginas para hacer la autenticación, para que los usuarios se logueen. Otra es la de Form, en caso de que utilicemos index o de que utilicemos vistas XHTML o HTML y creemos un formulario para registrar usuarios y contraseñas. Esta sería. Pero les repito, entonces en este caso es Basic. Agregamos el rol que vayamos a implementar, en este caso es Admin. Y en Security Constraints creamos una de administración. Entonces aquí agregamos la seguridad, agregamos un nombre cualquiera. En la URL patterns debemos agregar lo que sería el permiso para la carpeta. Entonces en este caso tenemos creada la carpeta admin y finalizamos con asterisco. Este asterisco quiere decir que el usuario que se loguee y que pertenezca al rol administrador va a poder visualizar cada una de las vistas o páginas dentro del folder admin. Y dejamos seleccionado Hold HTTP Methods. Habilitamos donde dice Enable Authentication Constraint. Damos clic en el botón Edit y agregamos el rol de administrador de admin y decimos OK. Ahora vamos a visualizar. Esto se puede verificar por el código fuente. Ahora vamos a abrir nuestro Glassfish web.xml. Nuevamente en la sección de Security, que ya lo tenemos, aparece el rol admin, ¿cierto? Entonces le vamos a agregar el grupo y le decimos admin y guardamos. Finalmente lo que debemos hacer es probar. Entonces damos clic derecho sobre el proyecto, entonces aquí estamos en el index. Vamos a ir a la carpeta de admin.
Y el navegador nos debe pedir que nos autentiquemos, entonces nos vamos a autenticar con uno de los usuarios que se encuentra en la base de datos. Vamos a mirar. Tenemos al usuario Fernando. Y en la contraseña, que únicamente sería las 3 primeras letras del nombre, Fer. Y damos clic en aceptar. Entonces, después de habernos autenticado, ya nos deja acceder a la plataforma, a la carpeta de admin. ¿Sí? Entonces, si yo me regreso y vuelvo a acceder a admin, ya no me va a pedir autentificación, pero vamos a llevarnos ese link a otro navegador. Como no nos hemos registrado, el navegador pide que me autentique. Y la clave correcta es 1, 2, 3, 4. Digo acceder y él ya me deja acceder. No me rebota a la vista del login porque las claves de autenticación, el usuario y la contraseña fueron correctas. Ya con eso hemos terminado. Muchísimas gracias.